Dios les bendiga, Dios les guarde, amén. Gloria a Dios, una bendición, amados hermanos, poder estar esta mañana en este lugar, poder disfrutar de las cosas que Dios hace en medio nuestro, amén. Pero sobre todo poder ver caras que hace mucho tiempo no veíamos y poder disfrutar y saber de que continúan allí sirviéndole al Señor, creyéndole al Señor. Y eso de verdad bendice mi vida y estoy seguro que bendice la vida de cada uno de ustedes. He podido ver acá caras que no pensaba que le estaban sirviendo al Señor, pero bueno, gracias al Señor que así está ocurriendo. Gloria a Dios. Bueno, ustedes escucharon la intervención del hermano pastor Enrique Sánchez, bastante explícito allí. Y la parte que me corresponde a mí es un taller. Y este taller va a ser participativo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a dar un primer punto y después darle la oportunidad a usted como audiencia a participar de lo que hoy vamos a recibir. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Gloria a Dios. Basándome en algunas experiencias en mis inicios como cristiano, me tocó pues iniciar mis primeros pasos en una iglesia carismática, una iglesia de la prosperidad. Y bueno, allí pude ver muchas cosas y esto me ha servido de herramienta hoy día para poder entonces entender con más claridad lo que dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos textos. El taller de hoy se trata de los textos que han sacado fuera de contexto. Entonces, quiero iniciar con un texto, pero primero quiero explicarles por qué tomé este texto como para desglosar, porque es uno de los textos más famosos en este tipo de congregaciones para usar de una manera a beneficio propio. Y desde allí de ese texto se desglosan muchas doctrinas que se han desviado completamente de lo que realmente quiere decir el texto. Y ese se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 13 al 14, que habla sobre la confesión de un hombre llamado Pedro. Pero primero, antes de desglosarlo, quiero leerlo juntamente con usted. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19, dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, hay una pregunta aquí, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hace una pregunta. En el versículo 14 ellos van a dar una respuesta a esa pregunta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. En el versículo 15, el Señor ahora se refiere a ellos y les hace la siguiente pregunta. Y Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta que ahora va direccionada a sus discípulos, los que estaban allí con Él. Y en el versículo 16 dice que quien da la respuesta a esa pregunta es Pedro, diciendo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí es donde viene el versículo que es usado para sacarlo fuera del contexto y manipular a través de él. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a tomar el versículo 19. Antes de dar algunos
la forma de cómo poder interpretar correctamente un pasaje o un texto de la Escritura, primero me gustaría hablar de cómo sacan de contexto este versículo 19 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pareciera que cuando uno escucha eso, uno siente como algo de autoridad, algo que se nos está entregando para nosotros hacer con ese algo lo que nosotros mejor nos parezca. Entonces, este tipo de iglesias dan como enseñanza, como doctrina, este versículo a manera de manipular. Ahora fíjense, el Señor dice allí a Pedro que Él le iba a dar las llaves del reino de los cielos para atar y desatar. Nosotros podemos notar allí que esta mala interpretación, allí no se está hablando, número uno, no se está hablando de una oración, ni tampoco se está hablando de guerra espiritual. Entonces, ¿qué hacen este tipo de congregaciones con este versículo de atar y desatar? Muchas veces en medio de una oración levantan un clamor y en ese clamor dan una orden para atar al diablo y a sus demonios. ¿Cuántos han escuchado eso? Atamos al diablo y a los demonios y todo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos han escuchado que desatamos bendiciones, desatamos sanidad y desatamos tantas cosas buenas? Eso se escucha. Entonces toman este versículo para declarar algo que supuestamente es lo que quiere decir el texto, utilizando como base nada más ese versículo 19, con la autoridad de declarar, de atar, de profetizar, de desatar prosperidad, de desatar salud y tantas cosas que supuestamente se pudiera hacer con eso. Porque la Biblia menciona allí, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces con este versículo, en medio de cualquier reunión, en medio de cualquier servicio, se levanta el hombre predicador y comienza a llamar tal vez a las personas que están enfermas. ¿Cuántos están enfermos acá en este lugar? Y muchas personas levantan la mano. Y entonces comienzan a atar la enfermedad, comienzan a atar a los demonios que están atacando a esa persona y comienzan a desatar sanidad, desatar liberación y hacen preguntas, por ejemplo, como ¿cuántos tienen problemas financieros? Y mucha gente levanta la mano. Yo creo que si se hace esa pregunta aquí, todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Y a la hora de levantar la mano, ya él sabe que llegó el momento de atar la pobreza, de atar la escasez, de atar todo aquello que no genera bendición. Y al mismo tiempo que atan, luego desatan la prosperidad, desatan la bendición. Y no solamente eso, sino que cambian nuestra moneda en dólares. Vaya al banco y meta su tarjeta o mande un mensaje y usted verá que la cuenta que le va a aparecer, porque hay hemos desatado una bendición financiera en su vida y usted el dinero que ya lo tenía en bolívares ahora va a ser convertido en dólares. Y mucha gente se cree eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos están confiando en que la persona que está allí le está enseñando. Y aquí no estamos para condenar ni juzgar a la persona que ha creído de esa forma, sino que estamos para aclarar lo que realmente quiere decir el versículo. Entonces fíjese cómo se puede manipular a través de eso. Yo estuve leyendo acá algunos pasajes y cuán importante es saber cuando el Señor habla, cómo habla, qué es lo que dijo, qué es lo que quiere que el ser humano haga a través de lo que Él ha dicho. Y hay un pasaje cuando Él le está hablando de que Él es el verdadero pan, que ellos habían comido el pan que había descendido del cielo, pero que Él era el verdadero pan. Y están allí los discípulos escuchando al Señor. Pero el Señor dice que ellos debían comer su carne porque Él era el verdadero pan. Y debían de beber de su sangre porque Él era el verdadero vino. Y la pregunta que ellos hacen era, o sea, este hombre quiere que nosotros comamos su carne. Era lo que ellos estaban entendiendo. Si Jesús no le explicara, no lo hubiese explicado a ellos qué era lo que Él quería decir, ellos se hubiesen quedado con esa información
y entonces a todo el mundo le iban a decir, mira, a Jesús hay que comérselo vivo. Sí, porque fue lo que entendieron. Hay que comérselo vivo. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Y es lo que sucede cuando nosotros simplemente vemos un texto y queremos explicar el texto tal cual como está escrito sin revisar el contexto. Es importante revisar el contexto. ¿Por qué? Porque ese texto, cuando usted lo saca del contexto, simplemente se va a convertir en un pretexto. Y puede ser utilizado a manera de manipulación. Y aquí yo creo que todos hemos caído en esos errores de interpretación bíblica. Pero fíjese que Dios es tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso, que todos los días, pero esto también es cuando uno tiene deseo, cuando uno tiene ganas de aprender y de conocer la verdad. Dios entonces comienza a darnos y comienza a usar personas para mostrarnos cuál es la verdad escrita. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entendiendo de que este versículo lo utilizan solamente a él, lo usan para sacarlo del contexto y lograr el objetivo que ellos se han trazado. Hermanos, porque hay muchas maneras de que la iglesia se llene. Muchísimas maneras de que la iglesia se llene. Y hay muchas maneras para que la iglesia no se llene también. Cuando usted le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar, téngalo por seguro que ese lugar se va a llenar. Porque nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Estamos pasando por procesos fuertes. Y sea de salud, sea de finanzas, sea problemas en el hogar, sean problemas en el país. Cuando entonces usted le dice a una persona que va a recibir entonces las bendiciones, que todo va a solucionarse y que ya no tendrá problemas en cuanto a la comida, en cuanto a la finanza, de que su matrimonio se va a restaurar, entonces ese lugar se va a llenar porque usted comienza a darle lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando usted comienza a decirle lo que ellos realmente deben escuchar, son pocos los que se quedan en ese lugar. Por eso es que este tipo de iglesia utilizan pasajes específicos con el único propósito de que el lugar se les llene y no de que sean edificados a través de la palabra. Ahora podemos preguntarnos nosotros, si no están enseñando lo que realmente dice la Biblia, ¿en quién han creído? ¿Qué han creído? ¿A quién están siguiendo? Hay que tener entonces mucho cuidado con eso. Amén. Ahora vamos a ver la forma. No estoy aquí tampoco para darle una clase de hermenéutica, de una exégesis, sino los pasos esenciales para nosotros poder interpretar correctamente un versículo o los versículos de la Biblia. Estamos en el capítulo 16 de Mateo y estamos utilizando el verso 19 de atar y desatar. Si nos preguntaran a nosotros, ¿qué entendemos o qué entiendes tú por atar? Imagínese que le dan una cuerda y usted hizo con esa cuerda un lazo, un nudo y ató algo, amarró algo. Y si le hacen la pregunta, ¿y qué es para ti desatar? Es soltar lo atado. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿sí? Gloria a Dios. Ahora fíjese, la forma correcta de interpretar un texto en la Biblia es que debemos tomar en cuenta que ese texto no está solo. Ese texto tiene un contexto, tanto antes como después. Y que ese contexto tampoco está solo, sino que el contexto está dentro de un capítulo. Y que ese capítulo tampoco está solo, porque también está dentro de un libro. Y que el libro tampoco está solo, sino que es parte de la Biblia. Entonces, para yo poder entender el texto, fíjese todo lo que debemos hacer, todo el procedimiento que debemos cumplir. Estudiar el contexto, saber y conocer el libro, y que eso esté de acuerdo con toda la palabra del Señor, la cual es inerrante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Gloria al Señor. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con el libro, que es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. Primero, el libro lo escribe el mismo autor que aparece allí, Mateo, escrito por él. ¿A quién le escribe?
Mateo específicamente le escribe a los judíos. Mateo era judío. Le escribe a los judíos. Y lo importante a todo esto es que el propósito de este libro es mostrar que Jesús es el Mesías soberano de la profecía judía. Los judíos estaban esperando a un Mesías. Y Mateo da a conocer en este libro que Él es el Mesías profetizado. Esa es lo que es la esencia del libro. Vamos a pasar ahora al contexto donde aparece ese texto, el contexto. Acompáñame ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a irlo desglosando poco a poco. Versículo 13. Este es el contexto donde aparece el texto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que Jesús está haciendo a los discípulos, pero para que ellos respondieran qué era lo que la gente decía, quién era Él. Y al parecer los discípulos tenían una información de lo que la gente decía quién era Jesús. La respuesta que le dan los discípulos a Jesús es: unos de las multitudes dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros Jeremías o algunos de los profetas. Pero al parecer nadie dijo realmente quién era Jesús. Esa era la percepción que tenían el resto de los judíos en cuanto a este hombre llamado Jesús. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. Ahora Jesús le va a hacer la pregunta directamente a sus discípulos que tiene ahí al frente. Y les dice así. Y les dice en el versículo 15: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Le hace una pregunta general a ellos allí. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces cuando en el versículo 16 le responde Simón Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro da con la respuesta exacta, con la respuesta correcta de quién verdaderamente era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús también le va a declarar a Pedro quién es Pedro. Dice en el versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Con quién está hablando Jesús directamente? Con Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le está diciendo a Pedro que, y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, allí podemos decir que la iglesia católica, por ejemplo, dice que el Señor le estaba diciendo a Pedro que tú eres la roca y que sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y por eso es que los católicos tienen a Pedro como el primer papa establecido por Dios. Y por eso es que en Roma está la Basílica de San Pedro, tomado como el primer papa establecido por el mismo Señor. Pero no es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Cuando se refiere a roca, está hablando de Él mismo. Habla de Jesús mismo. Y dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También se saca del contexto diciendo de que Pedro es el representante de Dios en la tierra. Los católicos lo tienen como el representante de Dios en la tierra, porque le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero el Señor estaba hablando era que sobre esa verdad que tú has dicho, porque Él hizo primero una pregunta. ¿Se acuerdan la primera pregunta?
¿Quiénes dice la gente? ¿Quién soy? Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Nadie dio con la respuesta. Y Pedro le dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando el Señor le dice a Pedro, esto no te lo revelo a ti, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Es Cristo. Sobre esa verdad que Pedro está anunciando, él iba a edificar su iglesia. Dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora hay una pregunta directa. Esa pregunta directa va ¿hacia dónde? Hacia Pedro. Y a ti. Está hablando en singular, a una sola persona. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese que la palabra atar en el griego es deo, y es un verbo primario que, dependiendo del contexto, puede tener varios significados, como por ejemplo atar, encadenar, ligar, prender, poner preso, sujetar, encerrar o cerrar algo. Entonces el Señor le está dando una autoridad en este primer punto a Pedro, para que todo lo que Pedro atare sea atado en los cielos, y todo lo que Pedro desate sea desatado en los cielos. Parece impresionante ver que el Señor le habla directamente a Pedro y le está dando esa autoridad a Pedro en primer lugar, y después vemos a Pedro en Hechos capítulo 2 utilizando la llave. Ahora, ¿qué representa la llave? La llave representa el Evangelio de Jesucristo, que va a abrir una puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo es la puerta. Pedro tiene la llave, y esa llave representa el Evangelio, y esa llave va a abrir una puerta, la cual es Cristo. Ahora, en Hechos capítulo 2, cuando está la fiesta de Pentecostés, Pedro levanta un discurso, y ese discurso va direccionado ¿a quiénes? A los judíos. Entonces Pedro abre la puerta a los judíos. Pedro no los salvó, simplemente que les presentó el mensaje del Señor. Y los judíos captaron el mensaje, reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, y entraron por esa puerta. La Biblia dice que se convirtieron aquel día como 3,000. Vemos a Pedro abriéndole la puerta a los judíos. Y vemos en Hechos capítulo 10 a Pedro abriéndole la puerta ¿a quién? A los gentiles. Esa llave que le fue entregada a Pedro ha sido transferida al resto de los apóstoles y también a la iglesia a la cual nosotros representamos. Entonces, si la palabra atar tiene que ver con encadenar, ligar, prender, poner preso, es la autoridad que tiene la iglesia de predicar el Evangelio y de decirle a la persona que si no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, no podrá entrar al reino de los cielos. Tiene la iglesia esa autoridad dada por Dios de decirle a la persona, porque la persona puede dar dos respuestas a una pregunta. La pregunta es a Jesús, ¿lo recibes? Y las dos respuestas que la persona puede dar es aceptar o negar. Y de acuerdo a la respuesta, entonces la iglesia le puede decir las puertas de los cielos están abiertas o las puertas de los cielos están cerradas. Es la única institución establecida por Dios quien tiene autoridad de anunciar el reino de los cielos en la tierra y de decir quiénes de acuerdo a su respuesta podrán entrar y quienes de acuerdo a su respuesta no podrán entrar. Ahora la palabra desatar, que también presenta varios significados, como por ejemplo, en el griego es luo, y la palabra significa aflojar, soltar, dejar libre, abrir,
soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar, todo lo que tiene que ver con una libertad. Entonces, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pareciera que hay una concordancia, hay una armonía entre Dios y la iglesia y Dios. Y no es que es la iglesia quien da el veredicto, sino que ya Dios lo ha dado conforme a su palabra. La entrada al reino de los cielos hay un solo camino que se llama Jesús. Y la iglesia lo que hace es decir lo que ya Dios dijo. Y la puerta está cerrada si no hay aceptación a Jesús. La iglesia ya anuncia lo que ya Dios dijo. Por eso dice que todo lo que atare ya ha sido atado. Y todo lo que desate ya ha sido desatado. Hay una comunión entre Dios y la iglesia. ¿Cómo se siente? Gloria a Dios. Entonces, la iglesia tiene toda la autoridad para predicar el evangelio. Y ahora cuando vamos al texto de versículo 19 del capítulo 16 del evangelio de Mateo, nos damos cuenta que allí el versículo no quiere decir que la iglesia tiene autoridad para atar a los demonios, para atar al diablo, no tiene autoridad para desatar bendiciones y prosperidad, y que los que tienen carro viejo serán cambiados por carros nuevos, que la cuenta va a aumentar. No tiene autoridad para eso, porque no es lo que quiere decir el texto. El texto lo que quiere decir es que, bueno, la iglesia sí tiene la autoridad de predicar el evangelio, de abrirle la puerta a las personas. Aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, ya la puerta está abierta, pueden entrar. Pero aquellos que nieguen a Jesús, ya la puerta está cerrada. Es una autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Autoridad que también se aplica, por ejemplo, en Mateo 18, un verso paralelo, en cuanto a la autoridad que tiene la iglesia en disciplinar. La disciplina va de acuerdo a la autoridad de Dios. Si una persona comete algún pecado, ve y habla con él o con ella. Si se arrepiente y pide perdón y se restaura, amén. Si no, busca 2 o 3 personas. Si no oye a estas 2 o 3 personas, dilo a la iglesia y trátalo por gentil o publicano. Mateo 18. Y dice en el versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atare, vuelvo a utilizar la palabra atar, todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Está dando nuevamente la autoridad ahora como iglesia a disciplinar. ¿Y qué es lo que se va a disciplinar? ¿Cuál es la autoridad que la iglesia tiene en cuanto a la disciplina? Corregir, exhortar a todo aquel que no está conforme a la Escritura. Pero tampoco vemos aquí que es una autoridad para atar demonios. Esto no se trata de guerra espiritual. Es simplemente la autoridad que la iglesia tiene. Número 1, de predicar el evangelio, de anunciar el evangelio de Jesucristo, de decirle que la puerta a través del evangelio está abierta y que hay oportunidad para aquel que se arrepiente y acepta a Jesús, pero que la puerta también se cierra para aquellos que niegan a Jesús. Y es aplicarla también a la iglesia en cuanto a la corrección, en cuanto a la disciplina. Es lo que vemos allí en ese texto. Y así como sacan este texto de fuera de contexto, así sacan muchos textos fuera de contexto. A veces no nos preocupamos en interpretar bien o interpretar correctamente la Escritura porque no somos teólogos, porque no tenemos una maestría, una divinidad y no sé qué. A veces el mismo texto se explica solito. Muchas veces usted necesita leer el contexto para que haya luz en ese texto. Hay otros que sí se necesitan indagar más, buscar más, porque pareciera como que hay cosas que no entiendo, y si no le entiendo, la misma palabra me lo va a dar a entender. Pero ¿qué necesito para entenderla? Seguir escudriñando libros, como decía el pastor Enrique en su exposición,
Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la redención de Cristo. Cada uno hizo un aporte a la redención. La luz está en la misma escritura. La luz está en la misma escritura. Entonces, ¿cuántos están preparados para... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una dinámica. No sé cuántas personas hay aquí en este salón, pero vamos a hacer 4 grupos. 4 grupos. Y a cada grupo le voy a dar un texto famoso que han sacado de contexto. Y en un periodo de unos 15, 20 minutos tal vez, ya usted debe tener la interpretación correcta y usted va a escoger a una persona de ese grupo para que nos explique qué es lo que realmente quiere decir el texto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Lo vamos a hacer rapidito. ¿Cuáles son los textos que vamos a utilizar? Un texto muy famoso. ¿Cuántos alguna vez le han dicho, mira, no juzgue para que no sea juzgado? Y entonces la iglesia como que calla, como que guarda silencio. Ese va a ser un texto. ¿Qué es lo que realmente quiere decir ese texto? Otro. Cuando una persona está enferma, muchas veces dice, Señor, por tus llagas hemos sido curados. Y listo, se sanó la enfermedad. ¿Qué es lo que realmente quiere decir ese texto? Otro versículo que vamos a utilizar es que aparece en el Evangelio de Mateo: todo lo que pidas en oración creyendo, os será dado. ¿Y qué hacen muchos? ¿Qué piden? Todo. Porque la Biblia dice que todo lo que pidan en oración creyendo, eso será para mí. Y entonces, como lo dice la Biblia, yo pido todo. Y hay mucha gente todavía pidiendo por allí. ¿Van cuánto? 3. El último, ¿van 3? Ok, el último, muy famoso también, que aparece en Filipenses 4:13. El muchacho va a la escuela y mamá, pero es que yo no estudié. No te preocupes, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El otro tiene juego de béisbol y entonces, mamá, pero usted sabe que aquel equipo es fuerte. No, tranquilo, que ustedes van a ganar porque todo lo pueden en Cristo que le fortalece. Yo no sé si del otro equipo hay uno también que la mamá le dijo lo mismo, ahora no sé cuál de los dos va a ganar. Porque todo lo pueden en Cristo que le fortalece. Entonces rápidamente vamos a organizarnos aquí, 4 grupos de esta sala, de este lado forman 2 y de este lado forman 2. Vamos a ganar tiempo, ¿sí? Hagan 2 grupos, establezcan ustedes la cantidad de personas allí, 2 grupos. Grupo número 1, donde está el hermano José Luis. Grupo número 2, donde está el hermano Enrique Plaza. Grupo número 3, por allá donde está, y grupo número 4, acá los hermanos que están de este lado. El grupo número 1, donde está el hermano José Luis, Mateo 7:1, en cuanto a juzgar. El grupo número 2, donde está el hermano Enrique Plaza, es Isaías 53:5, por sus llagas fuimos nosotros curados. El grupo número 3, Mateo 21:22, todo lo que pidas en oración creyendo. Y el grupo número 4, Filipenses 4:13. El cuarto. El tiempo, hermano, que tenemos por ahí. Hermano Miguel. Ok. 20 minutos. 20 minutos entonces, 15 a 20 minutos. Aprovechen el tiempo. El tiempo se acabó. Y de la misma forma como ustedes vieron la exposición, algo breve, algo sencillo, pero bastante práctico, así mismo va a pasar el representante de cada grupo por este lugar. Entonces, el grupo número 1. Grupo número 1, donde está el hermano José Luis. ¿Quién es el responsable de dar la cara por ese grupo? El hermano José Luis. Bueno, vamos a buscar Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgas será juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga de la viga en el ojo tuyo?
Bueno, este versículo, prestemos atención, este versículo de que no juzgues para que no seas juzgado, se ha utilizado de manera de que no me confrontes, no me digas nada, porque no tienes derecho para hacerlo. Porque si tú me juzgas, entonces tú también vas a ser juzgado. Así que tienes que guardar silencio, y la Biblia prohíbe el juzgar. Eso es lo que se enseña. Ahora, el hermano José Luis se va a encargar de derrumbar ese pretexto y mostrarnos con la palabra qué es lo que realmente quiere decir Mateo capítulo 7 en cuanto al juicio. Vamos, Dios le guarde, hermano, Dios le bendiga. Vamos a hacer esto rápido. Ok, no me juzgues, es lo que dice normalmente las personas que están en una situación en la que ellos consideran que es inapropiada y que ellos sienten que nadie debe meterse en su vida. Y entonces se dice muy coloquialmente, tú no tienes derecho, es lo que te están diciendo, o le están diciendo a la persona. Ahora, hay varios sentidos allí que pudiéramos darnos cuenta. ¿Cuál es el sentido del que está diciendo esta conducta es inapropiada delante de Dios? Habría que ver cuál es el sentido, si es el sentido de la restauración. Hay una persona que está desviada y el sentido de esta persona que lo está exhortando, el sentido es la restauración. Puede ser que sea el sentido de la restauración, puede ser que el sentido de esa persona no sea restauración, sino el señalar. Solamente el señalar porque se siente que es mejor o que está en mejor posición o que es, ¿cómo se llama? Él sí puede cumplir la ley de Dios y este otro no puede. Entonces se esgrime ese texto, pues no juzguéis o no me juzgues, dice la Escritura, la palabra de Dios es clara, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando lo leemos por primera vez, allí primera vez en el Nuevo Testamento, quiero decir, en el Evangelio, el contexto, como lo dijo el hermano Elías, en primer lugar está dirigido a los judíos, ¿correcto? Es una carta que está escrita a los judíos. Recordemos que el libro de Mateo, no sé si usted lo sabe, el más del 90% de la escritura de Mateo contiene profecía, contiene salmos, contiene el Pentateuco. No se sabía ese detalle para que esté muy pendiente, porque está dirigido a los judíos, que lo entienden perfectamente. Dice, y cuando está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, y está refiriéndose específicamente a la ley, ¿sí o no? La ley, ¿cuál ley? Cuando hablamos de la ley, ¿a qué ley nos referimos? A la ley que fue dada, ¿dónde? En el Sinaí, que consta del decálogo. ¿Cuántos mandamientos son en total? Más 603. Es decir, 613 mandamientos son los que usted debe cumplir, pues. El decálogo más los 603, son 613. Entonces, cuando la persona le está diciendo que usted aparentemente está violando uno de esos mandamientos, ¿verdad? Más sin embargo, el Señor dijo, no hagan lo que ellos hacen, pero sí lo que ellos dicen. Es decir, la palabra de Dios sí se debe cumplir. Pero es correcto juzgar, es correcto señalar a otros de forma directa. Si está en un pecado, ¿debo guardar silencio? Entonces, ¿cuál es el sentido correcto? Si lo hago conforme al principio que se establece allí, de no juzgue para que no sea juzgado, se está refiriendo al cumplimiento de la ley. Y ciertamente, si hoy usted falla en uno de los mandamientos de la ley, y yo lo juzgo, seguramente yo mañana voy a fallar en uno de ellos también. Ahí es el texto principal. Ese es el contexto de ese texto. No juzguen los que no cumplen un artículo de la ley, porque mañana ustedes también van a fallar uno de esos artículos, sí o sí. Y eso es lo que dice Santiago. El que falla en uno de ellos se hace culpable de todos. Ese es en el sentido directo del texto. Pero ahora, cuando venimos a la iglesia está bajo los pactos del Sinaí. Pero el hermano Enrique hoy decía, les hacía una pregunta, del principio, ¿continúa
o cesó? Ok, entonces no estamos bajo el Sinaí. Se explicó muy bien, el apóstol Pablo lo explica muy bien en Gálatas, ¿verdad que sí? No estamos bajo el Sinaí, porque bajo el Sinaí estaba Agar y su hijo Ismael, ¿verdad que sí? Nosotros somos de la libre, ¿verdad que sí? Vamos por la descendencia de la libre, que es Sara y su hijo Isaac. Hermano, esto es una liga de todo, porque la Biblia está sincronizada en todos los sentidos. Entonces, ahora la iglesia en esta libertad, pregunto, ¿tiene la capacidad, la autoridad? La capacidad la tiene, pero ¿tiene la autoridad de parte de Dios para juzgar? Sí. Dijeron no, sí. Mateo capítulo 18 empieza diciendo, si un adelfo, palabra griega, adelfo, hermano, de sangre, pariente, cercano, de iglesia, de congregación, de asamblea, si un adelfos peca, dice peca, no dice que es contra ti, dice peca, entonces usted debe hacer un procedimiento bíblico, ¿verdad? Que es primero ir con el adelfos, hablar con él, tratar la restauración, es el sentido, hermanos. Primero la restauración. Después de la restauración, si no se logra, debe buscar unos testigos, ¿verdad? Si los testigos fueron los testigos, voy a pararme allí, testigos. Porque no es testigo cuando yo agarro y llamo a Juana y a Pedro y le digo, mira, que no sabe que esta muchacha hizo esto, y yo le mira, Juan, mira, y ahora vengo, vamos a hablar con ella. Ya eso no son testigos. ¿Usted ha visto el procedimiento alguna vez de la PTJ cuando llega a buscar unos testigos? Una vez llegaron allá a la tienda donde yo trabajo y se llevaron uno de los que estaban allí. Simplemente los agarraron. Estos dos se van con nosotros de testigos. Oye, ¿qué van a ver? Bueno, una causa que hay por allá, listo, se los llevaron. Así son los testigos. Entonces, porque la intención en primer lugar es la restauración, ¿verdad que sí? Pero no se da la restauración, se lleva a la iglesia. No se da la restauración en la iglesia. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Un juicio. Y en ese juicio lo va a declarar, si no se retracta, ¿qué los declara? Culpables, ¿sí o no? Culpables, y los tenemos por gentil y publicanos, ¿verdad que sí? Dice la Escritura. Entonces, ¿la iglesia tiene o no tiene la autoridad para juzgar? Pero siguiendo procedimientos bíblicos, ¿verdad que sí? Pero nosotros sabemos que dice la palabra de Dios, para los que piensan que no, que bajo ninguna circunstancia nosotros debemos juzgar y que perdimos el rumbo. Busque allí 1 Corintios capítulo 6, verso 3. Y vamos rapidito ahí, con eso vamos finalizando. 1 Corintios capítulo 6, verso 3. Desde el verso 1. Capítulo 6, verso 1. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? Se atreve, déjame decirle que sí hay bastantes que se atreven. Se atreve, volvamos a leer, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio a los tribunales, pues, civiles? ¿Se atreve alguno a hacer eso? Sí, había unos que se estaban atreviendo y todavía hay quien se atreve. ¿No se supone que el procedimiento es Mateo capítulo 18 del verso 15 en adelante? ¿Qué hacen entonces en los tribunales? ¿Por qué no se juzga la causa dentro de la iglesia? Porque hay que ir a esos sitios. Y el apóstol Pablo va a hacer esto más profundo. ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Los santos, la iglesia del Señor, va a juzgar al mundo. Y no lo deja allí, va a ir más profundo. Y no saben también vosotros que vamos a juzgar a los ángeles. Más profundo. Entonces, no puede la hermana Petra hablar con la hermana María y decirle, hermana María, esta conducta es inapropiada, esta conducta va contra la identidad de un creyente, esta conducta atenta contra el testimonio de la iglesia y usted debe volverse de ese mal camino. ¡No! ¿Cómo te atreves a juzgarme? Eso no es juicio, hermano. Eso es una exhortación. Esa es la intención de hacer que este adelfo de este hermano
vuelva del camino de por donde está transitando. Y si no vuelve, toca, sí o sí. Porque si no, usted sabe que usted es cómplice. Si usted guarda silencio, usted dice, pues yo no voy a decir nada porque Marita, esa hermana tiene la lengua afilada. O el hermano Juan, ese hermano es violento. Así que yo mejor no me meto en nada. Yo no he visto nada. O hay otra modalidad que a veces aplican los hermanos. A mí me ha pasado, hermano, vea, yo le voy a contar algo, pero entre nosotros. Pues yo no quiero problema, hermano. De verdad, yo no quiero problema, hermano. Vea, Marita, ta. Juancito. Y uno dice, ya, ¿qué hizo usted? ¿Y el procedimiento bíblico? Ay, hermano, no. Ay, es que usted tiene que conocer, hermano. No, hermanos, sí tenemos la autoridad, si somos creyentes, tenemos la autoridad, no para destruir un hermano, pero sí para hacer el intento de que él se vuelva de ese mal camino. Y si no vuelve de ese mal camino, pues tenemos que buscar los testigos. Y si aún a los testigos no le hace caso, nos toca juzgar la causa. Y si toca que sea gentil y publicano, toca. Así sea mi pariente. ¿Podemos jugar entonces, hermanos? Gloria a Dios. Tiene la autoridad la iglesia de hacerlo, amén. Pero hay que hacer énfasis acá en algo, que lo decía el hermano José Luis, es que toda exhortación es para la restauración. Fíjese que Mateo 18, en 2 momentos, la intención siempre ha sido para restaurar. Ve con la persona, no hizo caso, busca testigos, sigue la intención de la restauración. Y al final también es para restauración, para que los demás también vean y aprendan. ¿Sí? Gloria al Señor. Bueno, segundo grupo, donde está el hermano Enrique Plaza, y él mismo va a exponernos, es Isaías 53:5. Una de las cosas que he notado es que los expositores no les gustan hablar. Gloria a Dios. Hermano, este pasaje de Isaías 53 también es muy mal interpretado en cuanto cuando una persona está enferma y es prohibido estar enfermo, porque por las llagas de Cristo hemos sido nosotros curados. Y si estás enfermo es porque estás en pecado. Entonces, ¿cómo usted derrumba esos argumentos a través de la Escritura y nos explica realmente lo que quiere decir Isaías? Gracias, hermano Héctor. Buenas tardes, hermano. El Señor le continúe bendiciendo. Amén. Ubíquense, por favor, en Isaías capítulo 53, gracias. Versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5, que dice, ¿lo tienen? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. ¿Y por sus llagas fuimos nosotros? Ajá, ahí estamos claritos. Les invito a buscar también, por favor, allí, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos. Entonces, Pedro aquí en el Nuevo Testamento, obviamente, está citando al profeta Isaías, lo que acabamos de leer en el capítulo 53, versículo 5. Hermano, según la correcta exégesis, para interpretar lo que está diciendo aquí Isaías, obviamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Jehová. Y cuando habla el profeta Isaías, cuando dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, es decir, su llaga es su padecimiento, ¿verdad?
su padecimiento. Y herida, como dice Pedro, es también el padecimiento, o sea, la muerte, lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para ofrecernos la salvación. Y dice acá que nosotros por eso, por esa llaga y por esa herida, fuimos curados, dice Isaías, y Pedro dice, fuimos sanados. Ahora, ¿cuál es la correcta interpretación? ¿A qué sanidad se refiere, hermano, este pasaje? ¿Ah? ¿La qué? La sanidad espiritual, la del problema del pecado. ¿Entendemos, hermano? Y creo que todos estamos de acuerdo que esa es la sanidad a la cual se refiere el profeta Isaías y que cita también el apóstol Pedro. Entonces, han tomado esto, hermano, para aplicarlo cuando se va a orar por sanidad. Y como decía el pastor Elías Matos, sobre todo las personas del movimiento de la teología de la prosperidad, que entre las prácticas de este movimiento también está la confesión positiva. Entonces van a orar por un enfermo y dicen, yo declaro y decreto, por las llagas de Cristo fuiste sanado, y el hombre está en un cáncer terminal. Sano en el nombre de Jesús. Y resulta que el otro día se muere el hermano. Eso sí se puede hacer porque el Señor sí nos dice en su palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Entre muchas que dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y serán. Pero eso es conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos. Ojo, si debemos orar por los enfermos, Dios se puede glorificar y hacer el milagro. Y a su nombre. Entonces hacen esa mala interpretación y en consecuencia aplicación, mala aplicación. ¿Está claro, hermano? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Ah? Muy bien. Hermano Héctor. Ajá, mi pastor tiene una intervención. Vea, hay que tener cuidado con los absolutos y los relativos. Mucho cuidado. Cuando uno dice que esto absolutamente se refiere solamente a la enfermedad espiritual, hay un problema, se está metiendo un problema con la Biblia. Porque en otro pasaje, creo que es Mateo, que saca la cita esa y dice, es una cita de cumplimiento, que fue lo que hablamos en la primera conferencia, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. ¿Verdad? Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, y Jesús sanó a muchos, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 53:5. Búsquelo. Entonces, cuando esto pasa así, entonces tú tienes que ver que hay una sanidad que puede darse siempre en la voluntad de Dios. Porque ¿quiénes son sanados? ¿Quiénes son sanados? ¿Quiénes son sanados espiritualmente? ¿Quiénes son? Los escogidos. ¿Quién determinó esa escogencia? Dios. ¿Quién determina quién puede ser sanado? Dios, en cualquier momento. ¿Sí o no? No escucho eso. Entonces, hay que tomar en cuenta esto y tener mucho cuidado. Entonces, si hay implicación allí en ese texto de sanidad física, no como quieren enseñar a estas personas que cuando es mi decisión, no, es cuando Dios quiere, ¿verdad? Yo no puedo decir a alguien, decreto que está sano, no. Es más, cuando yo digo en el nombre de Jesús, la palabra esa, en el nombre de Jesús, se refiere si Él quiere. Si Él quiere, te va a sanar. Eso es lo que significa en el nombre. Si Él quiere, tú te sanas. Pero no podemos descartar eso, porque estaríamos también alejándonos de la palabra. Amén. Lo que pasa es que se apegan mucho
en el pasaje del libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan, el paralítico, el cojo que estaba allí, les pidió dinero, y Pedro y Juan le dieron como respuesta: no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Entonces pareciera que es una fe personal con un poder personal, que cuando yo lo aplico de esa manera, así se tiene que cumplir. No, todo se basa bajo la voluntad de Dios. Si Él quiere. ¿Está prohibido orar para que una persona se sane? No. Lo que sí debemos orar es coherentemente. Señor, si es tu voluntad. Jesús oró en Getsemaní diciendo: Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Siempre termina mandando es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, se le va a pedir a los dos grupos, y ustedes van a decir gloria a Dios por eso, que sean un poco más breves, pero allí queden en el centro. Amén. Como un buen pitcher, un lanzamiento de strike. Grupo número 3, rapidito. ¿Quién es el que viene para acá? Hay dudas. ¿Quién es? Hermano, todos los que pidan, no hay problema. Todos los que pidan en oración. Los hermanos allá pidieron en oración que viniera el hermano Rigel para acá. Se pusieron de acuerdo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 21, verso 22 dice que todo lo que pidas en oración creyendo, eso lo vas a recibir. Y entonces, mi hermano, acérquese por acá. Gloria a Dios. Muchas teologías o muchas enseñanzas nos dicen que ciertamente todo lo que nosotros pidamos, todo, lo vamos a recibir si simplemente creemos. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos quiere decir ese texto? Amén. Voy a intentar ser breve. Veo que los muchachos tuvieron bastante fe y recibieron lo que pidieron. Entonces estamos hablando de Mateo 21, donde voy a ser breve en cuanto al pasaje, pero se habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Luego, y la gente reconoce a Jesús como el Rey, el Hijo de Dios. Luego se habla de Jesús purificando el templo, lo cual nos habla por un lado del celo de Jesús, sí, pero también la autoridad que Jesús tenía sobre la casa de Dios, sobre las cosas de Dios. Luego se habla de esta parábola de la higuera, bueno, no es una parábola, es una historia, sucede, de la higuera estéril. Y luego tenemos otro pasaje más donde se interroga a Jesús acerca de su autoridad. Yo veo, si estoy equivocado, hermano Sánchez me corregirá, que aquí se habla, o sea, el pasaje general está hablando de la autoridad de Jesús. Y Jesús en este pasaje tiene la potestad de exigirle a la higuera que dé fruto. Al no serlo, Jesús también tiene la potestad de castigarla. Cuando Jesús hace esto, entonces la gente se asombra, y es donde sale este pasaje, de que todo lo que pidan orando y creyendo lo recibirán. Ahora, entonces, la pregunta que surge, yo sinceramente, para mí esto ha sido uno de los pasajes que me ha resultado más difíciles de estudiar completamente. ¿Qué es el todo? La pregunta es entonces, ¿qué es todo? Y bueno, ahorita acaban de citar dos pasajes muy importantes, y en Juan 14, Jesús dice, Juan 14, 13, Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Jesús dice todo, pero agrega esa parte, ese en mi nombre. ¿Y qué es el nombre de Jesús? Podemos citar dos o tres cosas tal vez. Uno, que dependemos de la autoridad de Jesús. No depende como se dice, del yo decreto, del yo declaro, de que yo tengo fe, de que mi fe es tan grande, no. Depende, como dice el pasaje, o estamos viendo en Mateo, de la autoridad de Jesús. Jesús puede hacer todas las cosas. Para Jesús no es imposible. Jesús puede sanar a un enfermo que está a punto de morir, Jesús lo puede sanar. Pero también Jesús puede dejar que muera, si es su voluntad. Jesús podía curar a Pablo, pero le dijo no. Le dijo, bástate mi gracia. En Juan 16,
16, 23, 24, Jesús vuelve a decir, en aquel día, de cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, vuelve a decir, os lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pedid y recibirán para que vuestro gozo sea completo. Entonces, hablo de autoridad, pero también hablo de, la palabra sería naturaleza. ¿Esto es conforme a la naturaleza, a los propósitos de Dios? Tenga por seguro de que si usted pide algo que viola la naturaleza de Dios, algo que viola su santidad, Dios no se lo va a dar. Entonces, que pidamos confiados en la autoridad de Dios sobre todas las cosas, su soberanía, pero también pidamos conforme a su naturaleza y confiando en sus propósitos. Porque si no es propósito de Dios, no se va a dar. Pero si es su propósito, veremos su gloria manifiesta y tendremos nuestro gozo completo y nos gozaremos. Eso es lo que creo que enseña el pasaje. Gracias, muchachos, por su fe. Gloria a Dios. Nuevamente es conforme a la voluntad de Dios. Todo es todo conforme a la voluntad de Dios. Todo no puede ser todo si no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que lo han tomado para pedir cualquier cosa porque la Biblia dice todo. Vamos a pasar al último grupo que está de este lado y va a pasar nuestro hermano Marcos. Y bueno, el hermano viene porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sí, hermano, este texto también, como ya todos sabemos, ha sido sacado fuera de contexto y lo aplicamos para animar en una tarea, en un deporte, qué sé yo, alguien va a levantar una pesa y ya lleva 50 kilos y le toca levantar 55 y por allá alguien le grita, vamos, sigue, que todo lo puede en Cristo que te fortalece. Pero ¿realmente es lo que quiere decir el texto, hermano? Dios les bendiga, amados hermanos. Misericordia. Los hermanos del grupo 4 tuvieron fe y me dedocráticamente anunciaron que debía ser el responsable de acá. Amados hermanos, el texto que nos correspondió y que todo el mundo ya ha leído está en un contexto bien particular. La vida del apóstol Pablo estando preso. Él, habíamos disertado también que fue un hombre fariseo quien se formó a los pies de un maestro llamado Gamaliel, y para eso implicaba tener condición financiera holgada, porque en el entonces había que pagar por los estudios. Eso nos da detalle de que el apóstol Pablo vivió sabiendo vivir en esa abundancia, y tuvo momentos en donde supo vivir en abundancia. Y debatíamos en el grupo, que es que se trata de aprender a vivir teniendo abundancia. Lo cantábamos en el himno anterior, porque es muy fácil cuando tenemos abundancia, cuando estamos en bendición, cuando estamos en bonanza, glorificar a Dios, pero también hay una línea muy delgadita de olvidarnos de Él, porque estamos tan bien que ni oramos ya, que ni leemos su palabra, ¿sí? Pero el apóstol también afirma que él sabía vivir en esa abundancia, pero también sabía vivir en escasez. Había aprendido a vivir en escasez. Eso es uno de los procesos en la vida de todo nuevo nacido, de todo creyente, de todo hijo o hija de Dios, difícil de pasar. Porque nadie quiere pasar por dificultad, en honor a la verdad. Nadie quiere vivir una dificultad del tipo que sea, ni quiere estar en enfermedad, ni quiere estar con problemas financieros que no pueda ni siquiera reparar algo. No, nadie, porque incluso decimos que como somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del dueño del oro y de la plata, entonces, y como somos cabeza y no cola, no, amados hermanos, no se trata de esto, sino que todos los que quieran vivir piadosamente, además de que vamos a padecer persecución, vamos a vivir este tipo de situaciones. Por eso es que el apóstol Pablo llegó a afirmar, habiendo aprendido a vivir ambas situaciones en su vida, él pudo afirmar, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Esto no está hablando de la irresponsabilidad del creyente de que no hizo algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo voy para allá. No, no, no. No habla de una actitud dejada o liviana. ¿Por qué? Porque en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no, no habla esto. Sino que habiendo vivido en abundancia, habiendo aprendido a vivir en abundancia y habiendo aprendido a vivir en escasez, él se contentaba. Y de hecho, una de las hermanas del grupo decía, y es realmente así, cuando él escribe a los filipenses, le dice: regocijaos en el Señor siempre. Les repito, regocijaos en el Señor. Sea cual sea su situación, sea cual sea su circunstancia, regocijaos, denle la gloria al Señor. Amén, hermanos y hermanos. Por eso podemos nosotros afirmar, habiendo vivido de una manera y de otra, y estando pasando por cualquiera de estas circunstancias, podemos decir, tomar esas palabras del apóstol Pablo y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muchas gracias. Dele más fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, solamente se tocaron 5 versos. Ahora imagínese usted cuántos más estarán por allí sacados fuera del contexto. Y si eso está ocurriendo, que es una realidad, es una verdad, ¿qué es lo que se está predicando entonces? Y si es lo que se está enseñando, ¿cuál es el fundamento de lo que están recibiendo eso? ¿En quién están creyendo? Y si es lo que están creyendo, ¿cómo estará su salvación? Oremos para que sea Dios y no el hombre. Para que sea la palabra de Dios y no la palabra del hombre.